crisis de sequía por el fenómeno del Niño se prolongará hasta el mes de marzo, alerta el director del IDEAM. Suerte del río Magdalena dependerá de la reapertura de la hidroeléctrica del Quimbo. El fenómeno del Niño se agudiza y todos a cuidar el agua, dijo el presidente de la República. Incendios forestales causados por la mano del hombre han consumido más de 600 hectáreas de bosques y pastos durante los primeros 6 días del año. Alcalde Enrique Peñalosa anuncia las 5 grandes primeras decisiones de su administración. El metro será licitado antes de diciembre y se revisarán los diseños de Transmilenio por la Boyacá. Continúa la caída de las exportaciones. Según el DANE, las ventas al exterior se redujeron en un 37%. Operativos de las autoridades permitieron la captura de 45 personas indicadas de homicidio en el municipio de Soacha. Se disparan en 52% los casos de delitos sexuales contra menores de edad en el país. Asimismo, las capturas de los agresores crecieron 20%. Se desploma el precio del petróleo en el mercado internacional y llega a los $33,97 el barril, su nivel más bajo de los últimos 7 años. La historia del medicamento que controló el cáncer del expresidente Jimmy Carter y no puede ser comercializado en Colombia. Messi, el jugador fantástico, anota 2 goles, sirve 2 más y Barcelona celebra. Cúcuta Deportivo seguirá jugando en su ciudad, ahora en la B. Steve Harvey sigue dando de qué hablar. El presentador da nuevas declaraciones y Ariadna Gutiérrez lo desmiente. La polémica al final de la emisión desde la Feria de Manizales. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La banca centroamericana ya tiene sabor paisa. 2. Pacific confirma la designación del nuevo presidente y ratifica a su CEO. 3. El pibe Valderrama ya no juega, pero acaba de realizar el pase de gol de su vida. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Colombia comenzó el año con un alto déficit de lluvia. Según el director del IDEAM, Omar Franco, hay una reducción del 60% en las precipitaciones. El funcionario reveló además que la etapa crítica de la sequía en todo el territorio nacional irá hasta el mes de marzo. Colombia llegó al punto más crítico del impacto del fenómeno del Niño y la sequía se extenderá hasta el mes de marzo, según alertó el director del IDEAM, Omar Franco. El mensaje es que estamos atravesando la época más fuerte, la intensidad más alta del fenómeno en el país. Como se ha advertido, el mes de diciembre, el mes de enero iban a ser épocas fuertes de temperaturas altas, de déficit de lluvias. Hemos registrado en estos días algunas precipitaciones, pero son deficitarias, que no agregan realmente a la condición de caudal que estamos teniendo en los ríos del país, caudales deficitarios a la altura de Barranca Bermeja, particularmente en el Magdalena, la Virginia, en el Cauca. Por cuenta del fenómeno, Colombia llegó la semana pasada a la temperatura más alta en su historia, que fueron 45 grados centígrados en Puerto Salgar. La dificultad que hemos tenido asociado al déficit de precipitación, que inclusive en el mes de diciembre alcanzó al 60%, en el mes de noviembre tuvimos un déficit del 30%, en el mes de octubre tuvimos un déficit del 65%, estamos arrastrando un déficit de precipitación enorme que se ve reflejado por supuesto en los caudales de los ríos hoy. Es un impacto importante en la medida en que si no tenemos agua disponible, ya sea por precipitación o por caudal para los cultivos, por supuesto vamos a tener menos hectáreas sembradas, toda vez que la incidencia del Niño frente a todo el tema de cultivos es directa. El IDEAM asegura que el fenómeno va a tener fase de debilitamiento sobre el mes de marzo y va a coincidir con la entrada de lluvias en el primer semestre del 2016. Por eso hace un llamado para que los agricultores planifiquen y manejen eficientemente las lluvias que llegarán, pero de manera reducida. Y es que la navegabilidad del río Magdalena dependerá en gran parte de la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica del Quimbo. Así lo aseguró el director de la Corporación Autónoma del Magdalena, Cor Magdalena, Luis Álvaro Mendoza. El director de Cor Magdalena supervisa los puntos críticos en el Magdalena Medio y esperanza la suerte del río en la reapertura de la hidroeléctrica del Quimbo. Lo más importante ahora es tratar de que rápidamente llegue una decisión judicial que abra el Quimbo y permita que por lo menos 230 metros cúbicos de agua por segundo lleguen al río. Es una cantidad apreciable que subiría el nivel en más o menos un pie, 30 centímetros. Eso sería bien beneficioso para la navegación y para los acueductos, para la toma de los acueductos que se nutren del río. Pese a que aumentó en 70 centímetros el nivel del río Magdalena, su navegabilidad sigue siendo crítica. Se ha recuperado, ya estamos en nivel de 1 metro. Recordamos que para navegar el mínimo es 1,34,
pero ya un metro ya nos llena de esperanza. Por ahora se mantienen las medidas de emergencia en todo el país para garantizar el agua a los acueductos ribereños. Navelena continúa con dragados anfibios en los puntos críticos a lo largo del río para evitar que más remolcadores se encallen. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado para ahorrar agua y energía. El jefe de Estado aseguró que el fenómeno del Niño está en el punto más crítico y que son ya 124 los municipios con desabastecimiento de agua. 3 pozos acuíferos como esto inauguró el presidente de la República en Santa Marta para mitigar la escasez del agua en este sector del país, ya que lo peor está por venir por el fenómeno del Niño. Este Niño es el segundo más fuerte en toda la historia. Tanto los directores de las CAR como gobernadores y alcaldes deben ser vigilantes del desperdicio del agua, dijo el presidente. Lo peor está por venir. Infortunadamente, la sequía tiene un efecto acumulativo y estamos viendo el Niño en su máxima intensidad en este momento. En vista que la temperatura en Puerto Salgar llegó a 45 grados antes nunca visto en el país, el presidente hace un llamado a los jueces para que resuelvan la situación jurídica de la hidroeléctrica El Quimbo. A nombre de todos los colombianos, necesitamos el agua del Quimbo, necesitamos la generación del Quimbo. El presidente también aprovechó la inauguración de los pozos para explicar por qué vende a Isagen. Produce una rentabilidad, pero esa rentabilidad es muy baja comparada con la rentabilidad que puede producir ese mismo dinero de los colombianos en otros activos. Ya son 124 municipios en el país que sufren el desabastecimiento del preciado líquido y el Estado ha construido los primeros 80 pozos. Los bomberos reportan más de 600 hectáreas de bosques y pastos consumidas por incendios. En los 6 primeros días de 2016 se han presentado 43 incendios forestales. En este momento los departamentos más afectados son Tolima, Huila y Valle. Tenemos un balance de 43 incendios que se han presentado en los 6 primeros días del 2016. En este momento tenemos 3 incendios grandes, 2 en Pradera Valle y 1 en La Plata Huila. El director nacional de bomberos explicó que la mano del hombre ha estado detrás de todos los incendios que han ocurrido este año. Descuido de personas que están en áreas forestales, las quemas controladas mal manejadas y criminales. El director nacional de bomberos hizo un llamado a los nuevos alcaldes para que solucionen los conflictos laborales y doten de mejores herramientas a los hombres del organismo de emergencias. Hizo un llamado a los nuevos alcaldes para solucionar los conflictos laborales y dotar de mejores herramientas a sus hombres. Ellos tienen que contratar con bomberos, hacemos un llamado, agradezco este medio para que los alcaldes entrantes generen de manera inmediata los convenios para sufragar los gastos operativos de los bomberos que en este momento están atendiendo los incendios. Se prevé que la temporada seca se mantenga por lo menos hasta el mes de marzo. El alcalde Enrique Peñalosa anunció las 5 primeras decisiones de su administración que dan lineamientos sobre las prioridades que tendrá su gobierno. Afirmó que el metro se licitará en diciembre y que se reevaluarán los diseños de Transmilenio por la Boyacá. El aseo en Bogotá volverá a ser subcontratado con empresas privadas, pues la operación de aguas de Bogotá le costó 250.000 millones de pesos al acueducto. El aseo hecho por una empresa pública es desastrosamente ineficiente. Nosotros sí queremos avanzar, y lo hemos dicho también siempre, hacia un esquema donde se subcontrate el servicio de aseo con particulares. La apuesta de Enrique Peñalosa es construir un metro por fases que sea elevado en la avenida Caracas y se integre con Transmilenio. Estaríamos abriendo licitación a finales de este año. No, es que inicialmente íbamos hasta la 26, básicamente la idea es que vaya del sur a la 26, la siguiente fase ya más hacia el norte. Los diseños de la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá hechos por el IDU para una obra que ronda $1 billón serán estructurados nuevamente. Tenemos muchas dudas sobre la calidad de esos diseños, tenemos muchas reservas. El alcalde también indicó que en 15 días tomará una decisión sobre el eventual aumento en las tarifas de Transmilenio. El alcalde Peñalosa acatará la orden del Consejo de Estado de reabrir la Santa María, pero protestará como ciudadano contra las corridas de toros. Sería el primero de los ciudadanos que estaría en una marcha respetuosa y democrática.
La reapertura del Hospital San Juan de Dios será aplazada para dar prioridad a la ampliación de urgencias en hospitales y solucionar el déficit de capital salud. La Fiscalía y la Policía hicieron efectivas 45 capturas en el municipio de Soacha de personas investigadas por el delito de homicidio. Investigadores del CTI y de la Fiscalía con apoyo de la SIJIN de la Policía hicieron efectivas las capturas luego de seguimientos e interceptaciones legales. 45 imputaciones por el delito de homicidio y tentativa de homicidio, por lo cual podemos decir que hay 45 sicarios menos por las calles de Soacha deambulando. Una de las bandas más afectadas fue la denominada La Amistad. Esta banda estaba compuesta por 26 personas, se logró la captura de esas 26 personas. Señaló los principales delitos cometidos por estas organizaciones. Estas bandas en su mayoría estaban dedicadas a hurto y porte de estupefacientes con concierto para delinquir. Los capturados fueron enviados a la cárcel. De las 20.600 personas que fueron víctimas de delitos sexuales en 2015, el 63% eran menores de edad. Así lo reveló el director de Protección de la Policía, general William Salamanca. La policía en 2015 incrementó su operatividad y durante todo el año capturó a 3.400 agresores sexuales de niños frente a 2.800 en 2014. La mayoría de capturas se llevaron a cabo en Bogotá, Antioquia, Medellín, Cundinamarca y Cali. Ha habido un aumento del 20% en la captura de delincuentes que han causado agresiones sexuales a los niños de Colombia. Lo preocupante es que los casos de delitos sexuales contra menores de edad han aumentado. Pasaron de 8.600 en 2014 a 13.100 en 2015. Hay confianza en la comunidad y en denunciar. La capacidad investigativa de la Fiscalía y de la Policía están dando respuestas positivas y a la vez inmediatas. Las zonas del país que más registraron casos de delitos sexuales contra menores de edad son Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y el Valle del Cauca. La directora encargada de la unidad de víctimas, Iris Marín, reveló que por lo menos 1.000 hombres han sido víctimas sexuales del conflicto armado en el país. Según la unidad de víctimas, la cifra de agresiones sexuales contra hombres dentro del conflicto armado podría aumentar tras la firma del acuerdo final de paz en La Habana. Que equivalen a 1.009 hombres que han sufrido violencias sexuales. Es un número alto, digamos, si bien porcentualmente es mucho menor que el de las mujeres, pues también muestra que los hombres también han sufrido la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Sin embargo, el número de colombianos víctimas de agresiones sexuales del conflicto armado desde 1985 son alarmantes. Tenemos un registro de 12.572 personas que han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. El reciente acuerdo sobre víctimas en La Habana contempla justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto armado en el país. El Instituto de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, INVIMA, negó la entrada a Colombia del medicamento Keytruda del laboratorio Merck. El fármaco ha sido aprobado en 40 países y se hizo famoso porque ayudó al expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, a controlar el cáncer. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, dijo estar libre del cáncer que padecía tras someterse a un tratamiento con Keytruda, un medicamento recientemente aprobado en Norteamérica y que no fue avalado para su venta en Colombia. Porque la información que nos llegaron era una información parcial que no incluía todas las fases de desarrollo de un medicamento. Merck Sharp, el laboratorio fabricante, indicó que no culminaron los estudios por temas de ética médica. Los resultados de sobrevida global fueron tan evidentes que el ensayo clínico fue detenido para permitir que los pacientes del grupo control lo recibieran. Sin embargo, cuestionan que al llegar a Colombia entraría con un alto precio y la sobrevida que ofrece no es mucha. Solo han demostrado que este medicamento reduce el tamaño de los tumores y la velocidad con que ellos se propagan. La sobrevida global, la sobrevida libre de progresión y la respuesta antitumoral son mejores que el estándar de tratamiento disponible. Nosotros en el país ya tenemos un medicamento para esta enfermedad, para el melanoma. El laboratorio insistirá ante el INVIMA para que les den el registro sanitario, por eso apelarán la negación. El virus del Zika ya ha contagiado a más de 9.000 personas en el país. La preocupación está en los efectos adversos que la enfermedad podría ocasionar a las madres gestantes y a sus hijos. Las madres en gestación que viajen a tierra caliente o vivan allí deben protegerse de las picaduras del mosquito que transmite el Zika, pues sus hijos podrían estar en riesgo. Podría tener cambios o malformaciones asociadas que pueden ser microcefalia. Retraso en el desarrollo psicomotor hasta retardos mentales muy severos, parálisis cerebral, sordera, ceguera. 1 de cada 1.000 embarazos podría terminar en una situación de microcefalia. El Ministerio de Salud emitió un protocolo de atención médica a las maternas. Todos los servicios del país deben considerar
que mujer que esté en estado de embarazo y tenga esta sintomatología debe manejarse como un embarazo de alto riesgo. Los síntomas del Zika son fiebre, conjuntivitis, dolores de cabeza, musculares y de articulaciones, así como brote rojizo. El presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley que castiga con cárcel y millonarias multas el maltrato a los animales. La nueva normativa establece penas de 12 a 36 meses y multas hasta 40 millones de pesos para quienes incurran en actos dañinos y de crueldad en contra de los animales. Organizaciones defensoras de animales celebran esta sanción, pero señala que existen dificultades para la implementación que esperan sean superadas. La gran pregunta es cómo se va a establecer esa gravedad. ¿Es grave que se golpee a un perro o es grave que el abuso sea visible? Y por otra parte, por supuesto, cómo se va a establecer el tema de las pruebas, de la denuncia. La representante de la Organización Protectora de Animales asegura que Colombia queda a la par con países como Suiza, Noruega, Alemania, México y Costa Rica, que tienen una legislación que tipifican el maltrato animal como delito. El presidente Juan Manuel Santos también sancionó la ley que aumenta las penas para los autores de ataques con ácido. La ley contempla penas de hasta 30 años de prisión a quienes sean hallados responsables de ataques con agentes químicos, ácidos o productos similares. Es un triunfo de las víctimas. La sanción del presidente Santos de la ley que aumenta las penas de ataque con ácido en Colombia. La ley elimina además el beneficio de casa por cárcel a cualquier agresor. Según la Fiscalía hay más de 2.000 mujeres atacadas con ácido durante los últimos años y es un reconocimiento al dolor y sobre todo al sufrimiento que han tenido que pasar. En los próximos 6 meses el gobierno deberá reglamentar cómo será el acceso al sistema de salud a quienes salgan afectados por este delito. La Cancillería colombiana, a través de un comunicado, condenó enérgicamente la realización de un ensayo nuclear por parte de la República Popular Democrática de Corea. En la comunicación, Colombia asegura que representa una amenaza a la estabilidad, paz, seguridad regional y mundial. Asimismo, hace un llamado urgente para que cese cualquier tipo de decisión que menoscabe la tranquilidad de la península coreana. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quien se reunió con un grupo de víctimas que viajaron a La Habana, les dijo que su vigilancia y veeduría contribuiría al éxito de la implementación de los acuerdos que se alcancen con las FARC. El alto comisionado subrayó que el verdadero proceso de paz comienza con la firma del acuerdo en La Habana y para que este se haga realidad, el mecanismo fundamental será la participación ciudadana. Que hay diferentes aspectos de divulgación, de contribución a la construcción de toda esta institucionalidad de justicia que se va a montar, de vigilancia sobre los procesos que en el futuro. También hizo un llamado a los nuevos mandatarios locales y seccionales para que incluyan en sus programas de gobierno el tema de la paz. Es curioso, tal vez un poco triste que un país que después de un conflicto tan largo se acerca a su final encuentra que cuando se van a elegir los mandatarios locales el tema de la paz realmente figuró tan poco. Esa es la realidad. Algunas de las víctimas reunidas manifestaron su preocupación por aspectos como la seguridad y el papel que tendrán en la pedagogía y en la implementación de lo acordado con las FARC. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en las últimas horas un nuevo gabinete ministerial con el que busca solucionar la crisis económica que sacude al vecino país. La canciller y el ministro de Defensa fueron ratificados en los cargos. Maduro afirmó que creó el gabinete tras elaborar una agenda priorizada de contraofensiva y reconoció que Venezuela se encuentra ante una verdadera emergencia económica. Ratificó a 6 ministros e hizo más de 20 cambios, además de crear el Ministerio de Economía Productiva. Y le he dado al profesor universitario Luis Sala la responsabilidad de ser el ministro de Economía Productiva y nuevo vicepresidente de Economía de la República Bolivariana de Venezuela. Compañero, bienvenido. Maduro también nombró nuevo vicepresidente. He designado a el profesor Aristóbulo Istúriz como nuevo vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Compañero, querido compañero. El cargo era ocupado desde 2013 por Jorge Arreaza, quien pasará a la vicepresidencia del área social. También hoy, a pesar de la decisión del Tribunal Supremo que suspendió la elección de 3 diputados opositores, la Asamblea Nacional los juramentó. Frente a esto, el chavismo afirmó que toda decisión que tome el Parlamento será nula, por lo que buscarán desde el oficialismo el cese de recursos para el Congreso. El precio del petróleo registró una nueva caída y llegó a su nivel más bajo de los últimos 7 años. El WTI de referencia para Colombia cayó por debajo de los $34 el barril.
Una nueva descolgada tuvo el precio del petróleo en la jornada de este miércoles por la incertidumbre internacional derivada de la tensión en el Medio Oriente, los altos inventarios de crudo en Estados Unidos y la desaceleración de la economía de China siendo el principal importador de materias primas. El precio tuvo una cotización mínima de $33,97 y un cierre de $34 el barril. Para la industria petrolera se mantendrá la volatilidad. O hay elementos que inclusive pueden deprimir aún más el precio del petróleo. Estados Unidos empezó a exportar. Eso puede deprimir el precio del petróleo. La referencia Brent cayó sus niveles más bajos en los últimos 11 años. El precio WTI de referencia para Colombia no se observaba desde hace 7 años. El directivo considera que están en riesgo las inversiones. El 36% de la inversión se disminuyó en Colombia y por supuesto fue un poco mayor en el sector petrolero. Pero reitero, en este tipo de negocios, las cosas hay que evaluarlas y analizarlas en el mediano y largo plazo. La mayor volatilidad se da por cuenta de la tensión en el Medio Oriente, que es un nivel bastante bajo, y eso está reflejando un poco las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, que implicarían menor probabilidad de un acuerdo entre los miembros de la OPEP para lograr una reducción de cuotas, que era lo que un poco el mundo estaba esperando, apostándole este año para que el petróleo repuntara. La tendencia podría mantenerse en el primer trimestre del presente año. El DANE reveló que las exportaciones colombianas cayeron 37,7% al cierre de noviembre de 2015. En noviembre las ventas externas del país disminuyeron 37,7% con relación al mismo mes de 2014, al pasar de $3.794 millones a $2.362. La disminución obedece a que las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas registraron una caída de 49,8%. El sector privado espera una recuperación en los próximos meses luego del levantamiento de aranceles por parte de Ecuador. Volver a abrir nuestro mercado natural y empezar a hacer las exportaciones que hemos perdido hasta la fecha. Por lo tanto, en los primeros 11 meses de 2015, las exportaciones colombianas disminuyeron en 35,1%. Se espera un impulso con el alza del dólar. El precio del dólar es el que está dando, digamos que el punto de partida para volver a hacer nuestras relaciones comerciales sin ningún problema. La disminución en las ventas a Estados Unidos, India y Panamá restaron 21,6 puntos porcentuales a las exportaciones del país. La Federación Nacional de Cafeteros reportó una producción récord del grano durante 2015. Alcanzó los 14.200.000 sacos. La producción cafetera creció un 17% durante 2015 al pasar de 12,2 millones a 14,2 millones de sacos, siendo la cifra más representativa para el sector en los últimos 23 años. Se atribuye la tendencia a la renovación de cafetales de los últimos años, impulsada por la Federación Nacional de Cafeteros. La tendencia que se inició hace 2 años se ha logrado mantener. Las exportaciones alcanzaron 12,7 millones de sacos, es un número que no se veía en hace más de 20 años, es una excelente noticia para todo el sector, para toda la cadena. Creo que hace 1 año nadie hubiera podido esperar que este crecimiento fuera a darse de esta manera tan importante. El dirigente destaca el tema de las exportaciones al señalar que se vendieron más de 12,7 millones de sacos. Se espera que en 2016 se tenga una producción por encima de los 13 millones de sacos. Y el codirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, advirtió que la inflación seguirá creciendo por lo menos durante el primer trimestre de este año. De acuerdo con el codirector del Banco Central, el aumento en el costo de vida, en especial el encarecimiento en los precios de los alimentos, afecta a los más pobres del país. Los modelos y los pronósticos nos dicen que la inflación puede seguir creciendo hasta mediados de este año. Por eso dice que el incremento del 7% en el salario mínimo es acorde al incremento de precios, aunque tenga implicaciones fiscales para el país. El mínimo, frente a lo que es la inflación, pues no es un incremento, a mi juicio, en mi opinión personal, no puede calificarse de excesivo. Aseguró que el Banco de la República deberá reducir las expectativas de inflación. Muchas tarifas, muchas rentas, muchos costos tratan de ajustarse a la inflación. Advierte que durante los primeros 6 meses de este año la inflación seguirá subiendo, pero que en el segundo semestre comenzará a bajar el costo de vida de los colombianos. CMI conoció un informe de la Contraloría General sobre la Sociedad de Activos Especiales, en el cual advierte serios desórdenes administrativos y desconocimiento del número real de bienes incautados a la mafia y que están en poder de esa entidad.
fiscal a la gestión. El informe de actuación especial de la Contraloría General señala que en 22 actas se entregaron los bienes de la mafia que eran administrados por la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes a la actual Sociedad de Activos Especiales. Sin embargo, cuestionó dicha entrega. No correspondió a una entrega real y material de los bienes muebles e inmuebles, tampoco incluyó un estado físico de los negocios. De acuerdo con el documento, la SAE no tiene un supuesto control de los bienes. Existe desconocimiento del universo de bienes muebles e inmuebles que conforman el fondo. Además advierte que no se tiene total conocimiento de la ubicación de los mismos. Bienes no ubicados, entregas no materializadas, bienes que aún no se encuentran identificados. Otro de los aspectos que preocupa a la Contraloría es el relacionado con la administración de bienes a través de los depositarios, que aparentemente no estarían entregando cuentas claras. Depositarios con un gran número de bienes a cargo que no rinden cuentas o sus productividades son siempre negativas. Y es que según la auditoría existen 179 depositarios de sociedades de los cuales solo rinden informes 93. En cuanto a los depositarios de establecimientos, se tiene un registro de 172, de los cuales rinden informes 25. En cuanto a matrículas inmobiliarias, se recibieron cerca de 20.000 folios, de los cuales se ha realizado visitas según la Contraloría a 5.220, es decir, el 26%. La Sociedad de Activos Especiales, por su parte, a través de un comunicado, señaló que se viene trabajando en cada uno de estos aspectos, así como en la actualización de su base de datos, y que 162 depositarios fueron removidos por incumplimiento. El Polo Democrático, a través de su presidenta Clara López, anunció que va a liderar una tutelatón para evitar la venta de Visagen. El senador Iván Cepeda, quien hace parte de la bancada del Polo, indicó que entre martes y miércoles de la próxima semana van a radicar 300 tutelas en un intento por frenar la subasta de Visagen programada para el próximo 13 de enero. También anunció que están dispuestos a acudir a instancias internacionales para evitar que la operación se concrete. Hoy se conoció un estudio que identifica las zonas de Bogotá que registran mala señal de telefonía celular. Las pruebas las ordenó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El informe publicado por los operadores de telefonía móvil identificó algunas zonas de Bogotá con mala señal de celular. Atribuyen los problemas a factores externos a la prestación del servicio y a restricciones normativas de orden territorial. Estas son algunas zonas con problemas de señal. La calle Séptima, entre Carrera Tercera y Avenida Circunvalar, donde aseguran se prohíbe la instalación de postes en espacio público. La Carrera Quinta con calle 10, cerca al Archivo Nacional, donde existe una restricción por considerarse centro histórico. La avenida El Dorado con carrera 103. El problema allí, según el informe, es la presencia de amplificadores instalados por hoteles. Tras el informe realizado por el Ministerio y la Agencia Nacional del Espectro, se espera eliminar barreras normativas y mejorar la calidad del servicio. El director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Germán Darío Arias, aseguró que con la nueva resolución sobre infraestructura de televisión se abre el camino para la llegada de un tercer canal. Por petición del Consejo de Estado, la Comisión de Regulación de Comunicaciones ordenó a los canales privados, públicos, regionales o locales permitir el uso de sus antenas y otro tipo de infraestructura a nuevos operadores que quieran entrar al mercado de televisión. La casa o la caseta, la torre, o sea, los fierros como se llama vulgarmente, y la energía eléctrica, eso es la pasiva. Esta resolución se encarga solamente de infraestructura pasiva. No más para compartir. Según el director de la entidad, esto abre el camino para la llegada de un tercer canal privado de televisión. ¿Facilitaría la entrada de un tercer canal o facilitaría la entrada de cualquier interesado en infraestructura de terceros? Durante los próximos 4 meses, los actuales operadores de televisión deberán remitir una oferta con los precios que les deberán pagar por el uso de dicha infraestructura. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,14% a 1.129 puntos. La acción de Tecnoglass, que debutó en la plaza bursátil colombiana, fue la que registró el mayor ascenso, con una valorización de 5,28% a 45.500 pesos. La acción de Pacific fue la que más perdió, con una caída de 10,99% a 3.400 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Nutresa, al movilizar más de 16.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.250 pesos con 69 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.980 y la venden en 3.020 pesos. Un euro cuesta 3.480 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 19 centavos. El azúcar se transó en 14,43 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $34 con 8 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.060 pesos. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Parque del Agua porque seguimos recorriendo esos espacios públicos de la capital caldense que está de feria. Pero más adelante hablaremos de esta fiesta porque iniciamos con nuevos detalles del escándalo ocurrido en el Miss Universo y la coronación fugaz de nuestra Ariadna Gutiérrez. El presentador Steve Harvey hoy dio nuevas declaraciones y ella las desmintió. No se ha cumplido ni un mes de la fallida y polémica coronación de Ariadna Gutiérrez como Miss Universo y los protagonistas de este escándalo, el presentador Steve Harvey, la Miss Universo Pia Alonso y la colombiana Ariadna Gutiérrez, hablaron por primera vez de lo ocurrido esa noche. El norteamericano en su programa radial afirmó lo siguiente: Cuando ocurrió me sentí terrible por Miss Colombia y todavía no he podido hablar con ella. Ya tuve la oportunidad de hablar con Miss Filipinas, hablé con todo el equipo de Miss Universo, con la gente detrás del escenario. Incluso el director y yo tuvimos un largo diálogo, pero no he podido ponerme en contacto con Miss Colombia. ¿He tratado? Sí, pero no me ha respondido. Mientras el locutor se disculpó con la actual Miss Universo, Ariadna Gutiérrez habló en Miami, Estados Unidos y desmintió a Harvey, asegurando que jamás se ha dado el encuentro. Nunca hablé con él después que yo fui a mi cuarto y empecé con mi familia a recoger todas mis cosas. Iba saliendo y alguien de una de las chaperonas me dijo: te estaban buscando para hablar contigo, pero nunca se dio ese encuentro con Steve Harvey y conmigo. Nunca fue como que trataron de contactarme ni nada. Lo cierto es que las puertas del cielo del entretenimiento se le han abierto a la colombiana, pues firmó con el manager Luis Balaguer, el hombre detrás del éxito de Sofía Vergara en Estados Unidos. Tanto así que se dice que Ariadna sería la imagen para todo el planeta de la firma de comidas rápidas Burger King, que de seguro le dará la corona. Por su parte, Pia Alonso, en entrevista para el programa Kelly and Michael, aseguró que no ha tenido contacto personal después de lo sucedido con la reina nacional. Did you have a conversation with Miss Colombia backstage or anything afterwards? Not backstage because everything was happening so fast and I had the press conference right away. But I did greet her happy birthday during Christmas, which happened to be her, Christmas Day happened to be her birthday as well. So I greeted her, I wished her well, and she replied back to me, so yeah. Y poco a poco se seguirán revelando detalles de la épica noche de Miss Universo, que ya está marcada para la historia. Y ahora sí hablamos de la Feria de Manizales, porque el Reinado del Café, el certamen que corona de belleza y de aroma cafetero a la feria, sigue con su agenda real. Hoy las candidatas, con mucho frío, pero con mucha actitud también, disfrutaron del Nevado del Ruiz. Dicen por estas tierras que ya no es tan común ver el Nevado del Ruiz así, como hoy nos recibió a la distancia, nevado y despejado. Majestuoso le dio la bienvenida a las reinas del café, quienes por restricciones de seguridad solo pudieron acceder a Arenales, el límite permitido. Y aunque allí no pudieron ver la nieve, disfrutaron del volcánico paisaje y de las frías alturas. Esta visita ha sido de verdad que maravillosa. Nunca en mi vida había visitado como un volcán. Yo vivo en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, y nosotros estamos al nivel del mar, todo bien plano, bien caliente. Algunas, como la señorita Alemania, sufrieron el soroche por la altura. Otras buscaron la forma de estar preparadas. Estoy muriendo del frío. No hay tanto frío, hay lugares fríos, está el Pico Bolívar que queda en Mérida, pero estoy más pegada hacia las partes costeñas donde hay playa, sol, por eso cargo dos guantes, cargo como 3 camisas, casi que 3 pantalones, 10 medias, algo así. Algunas trajeron un pedacito de sus tierras a estas latitudes, pero sobre todo se llevan a Manizales y a Colombia en el corazón. Ahora nos trasladamos a Pasto, porque en esta ciudad hoy se celebró la fiesta grande en honor al Día de los Blancos.
La fiesta este Día de Blancos comenzó con el desfile de inmensas figuras mágicas que rayan entre lo sublime y lo inmortal, hechas por los artesanos nariñenses, verdaderas obras que cautivaron al público con la fantasía. El desfile del 6 de enero es lo máximo, es la catarsis para el pastuso, es la catarsis para el artista nariñense, para todo el artista del carnaval. Es lo más grande que existe en todo el año. La monumentalidad, el colorido, la estética, el mensaje, la propuesta plástica y el ánimo de los acompañantes en las carrozas son conceptos evaluados por los jurados, quienes hoy en la noche eligen las mejores carrozas ganadoras. Significa algo grande para los nariñenses, recordar ese gran artista que fue maestro Alfonso Zambrano. Por aire y tierra, la policía estableció un plan de acción para mantener el orden público hasta que culmine la programación este 7 de enero. Se vive de una manera muy alegre, la cultura que se desplaza por estas calles de Pasto es emocionante, es un carnaval que muestra la cultura nariñense muy bonito. Las carrozas permanecerán expuestas hasta el próximo 8 de enero para que los turistas y los propios puedan admirarlas. Hoy me despido desde el Parque del Agua, en la ciudad de las puertas abiertas. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana con más de la Feria de Manizales. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. La banca centroamericana ya tiene sabor paisa. 2. Pacific confirma la designación del nuevo presidente y ratifica a su CEO. 3. El pibe Valderrama ya no juega, pero acaba de realizar el pase gol de su vida. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. La economía de Guatemala comienza el año hablando paisa. El Grupo Bancolombia, uno de los principales conglomerados financieros de nuestro país, acaba de ampliar su participación accionaria en el Grupo Financiero Agromercantil de Guatemala, uno de los más grandes de esa nación. Hace 2 años, Bancolombia adquirió el 40% de las acciones de ese grupo y ahora acaba de adquirir un 20% adicional, con lo cual se queda con el 60% de las acciones del Grupo Agromercantil de Guatemala, que es propietario del Banco Agromercantil del Mercombank, que opera en Barbados, y de Seguros Agromercantil de Guatemala. La operación se realizó por $151 millones y le permite a Bancolombia extender su presencia a nivel internacional en 10 países. La banca paisa coloniza, pues, por llamarlo de alguna manera, a Centroamérica. 2. Pacific Exploration, antigua Pacific Rubiales, confirmó hoy la primicia de esta sección de anoche sobre la designación de Camilo Valencia como nuevo presidente de la compañía en Colombia. Valencia ejerce hoy la presidencia de la misma compañía en México. Pacific aclaró, sin embargo, que Ronald Pantin seguirá como CEO de la compañía. Dice el comunicado de la compañía que el ingeniero Camilo Valencia será nombrado presidente de Pacific E&P en Colombia, reemplazando a los actuales presidentes de las unidades de negocio que vienen funcionando en el país. Las responsabilidades del ingeniero Valencia se circunscribirán a la operación en Colombia. La compañía seguirá siendo dirigida por Ronald Pantin como Chief Executive Officer, CEO de toda la corporación. Agrega el comunicado de Pacific. El ingeniero Valencia ha estado vinculado con Pacific desde el 2002 y cuenta con amplia experiencia en el sector de hidrocarburos. Tendrá el reto de seguir consolidando a la compañía en Colombia. Se confirma, pues, la designación de Valencia como nuevo presidente de Pacific en Colombia. Y qué bueno que Pantin haya sido ratificado como Chief Executive Officer de toda la corporación. 3. Más que por sus goles, al pibe Valderrama, el país lo recuerda por sus pases gol. Pues el pibe acaba de realizar el más notable pase gol de toda su vida. Resulta que una fábrica de bebidas energizantes acudió ante la Superintendencia de Industria para registrar la marca Todo Bien, con la que pretendía identificar varios productos, entre ellos algunos refrescos y bebidas energizantes. Enterado, el pibe Valderrama acudió a la superintendencia para oponerse al registro de la marca.
argumentó que la frase "todo bien" tiene una relación directa con su imagen en varias campañas publicitarias y agregó que conceder esta licencia podría significar el aprovechamiento de su nombre en la comercialización de un sinnúmero de productos. La superindustria, después de varias consultas, decidió negar el registro de la marca Todo Bien, pero no por la petición del PIDE. Según la Super, la expresión "todo bien" puede considerarse un modismo o una costumbre lingüística que carece de la distintividad necesaria para ser registrado. Es decir, que "todo bien" no puede registrarse como distintivo porque es una expresión muy popular. Es como si se intentara registrar la expresión "buenas tardes" o la frase "hasta mañana que descanse". Todo bien, todo bien. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Omar Franco Torres, director del IDEAM, ¿está usted ahorrando agua y energía? Sí, 81%. No, 19%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.